recorre cada mañana Guadalajara en Es la Mañana. Y 6 minutos de este lunes, primer día del mes de julio. Estrenamos por todo lo alto, mes eminentemente vacacional, veraniego y también en el que seguro que más de uno tiene muchos días pues para dedicarlos a una de las cosas que yo creo que al ser humano más le gustan: viajar, conocer nuevos destinos, abrir nuevos horizontes, y para eso nosotros aquí nos buscamos todo un buen guía a la hora de irnos donde sean, bien como les comentaba yo al principio, a esas heladas tierras vikingas de Islandia, donde nos llevaba hace precisamente 7 días, o para quedarnos más bien por nuestra zona, descubriendo y viviendo aventuras también en nuestro territorio. Hablamos de, pues sí, José Luis Willy Fogg Solano. Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo estás? Muy buenos días. Y eso de Willy Fogg. Es porque es que eres, eres tú muy viajero. No sé si habrá una apuesta de por medio con alguien en particular, pero tú te has propuesto llenar el mundo de chinchetas de José Luis. Estuvo allí. En eso estamos. Pero vamos, que tampoco hay que irse a Islandia. Ya Claro. Sabes que yo sí tengo... Bueno, hay que irse. Hay que irse, pero sí. si tienes 4 o 5 días en adelante, pues ya puedes plantearte destinos a media o larga distancia. Pero si no, pues oye, qué mejor que quedarse por aquí, por la zona, porque por eso este fin de semana he estado por la Alcarria. Me he hecho mi particular viaje a las Alcarrias, porque, bueno. ojo, ni toda Guadalajara es Alcarria, ni toda la Alcarria es Guadalajara. Entonces, este fin de semana, pues por una serie de razones que he tenido que grabar a un pueblecito de la Alcarria conquense, digo, bueno, pues ya me he pasado por la Alcarria conquense, la Alcarria guadalajareña, por supuesto, y la Alcarria madrileña, y me he estado fijando mucho en todo lo que hay por allí para contarlo aquí en Es la Mañana de Guadalajara, porque, fíjate, ahora en verano que dices... ¿Y dónde voy con tanta calor? Pues bueno, afortunadamente el coche tiene aire acondicionado y te puedes dar una rutita por ahí de lo más interesante y ver las similitudes geomorfológicas del terreno y sobre todo también del paisanaje, no solo del paisaje, que no son tan diferentes nuestros compañeros conquenses o incluso madrileños, y por eso vamos a ver un poquito qué es esto del viaje a las Alcarrias y la Alcarria conquense y la Alcarria de Madrid. Y además que estamos hablando de ese territorio que, aunque nos queda muy cerca del ámbito urbano, no deja de ser la Alcarria quizá la comarca más habitada, ¿no? Por ejemplo, de nuestra tierra de Guadalajara. Sí que es verdad que propicia ese ambiente, ese toque eminentemente rural que ahora en verano coge un poquito más de sustancia, sobre todo. La gente llega a los pueblos, porque fíjate, hay fiestas, ¿no? Claro. Estuve en una fiesta en una localidad que se llama Barajas de Melo, y allí, bueno, pues como parte de la fiesta se daba lectura a un manifiesto que este año ha versado precisamente sobre la despoblación. Por supuesto, nada más escuchar todo lo que el ponente tuvo que decir, que me pareció súper interesante, le dije... usted, venga para acá. ¿Le apetecería venirse a los micrófonos de Es la Mañana de Guadalajara para contarnos todo esto? Pero pues encantado, así que estamos ahí en tratos y de aquí a nada te lo voy a traer, porque ya verás que de cosas y qué interesante dicen, sobre todo el origen, el porqué y las posibles soluciones a la despoblación. Pero vamos al tema que más... que nos ocupa en el día de hoy. Hoy vamos a ver un poquito qué es esto de la Alcarria. Es una... Bueno, pues es la submeseta sur, una zona, una comarca que, si bien es complicado delimitar porque es una comarca natural y la naturaleza es caprichosa a la hora de extenderse y manifestarse, pues sí se puede decir pues que pilla pues casi un tercio de la provincia de Guadalajara, casi pues norte de la provincia de Cuenca, como hemos dicho, y la esquina sureste de la de Madrid. Entonces ahí conforma pues un territorio que se vino... Ya nos vamos un tiempo atrás, millones y millones de años, pues cuando la playa nos tocaba mucho más cerca. De hecho, partes del interior peninsular estaban debajo del agua. Entonces, bueno, pues ahí se producían todos esos deslizamientos de territorios que llenaron la Alcarria. Para después, curiosamente, ya cuando bajan las aguas, estamos hablando de unas condiciones completamente diferentes a lo que conocemos hoy en día. Primero, todos esos terrenos de las montañas cercanas, digamos que cubriendo la Alcarria, y después la erosión se los volvió a llevar, dejando esta paramera interna, eso sí, con algunos cerros testigo, como pueden ser las Tetas de Villana, o la Muela y el Comillo de la Arilla, el Cerro de Ita, o ya continuando al sur del Tajo, la Mesa de Ocaña. Todo eso, digamos, son los cerros que resistieron y que nos dan la idea de la altitud a la que estaba situada la Alcarria entonces. Entonces, bueno, pues para afrontar este viaje a la Alcarria, evidentemente, en la parte guadalajareña no hay más que seguir cualquiera de los cientos de miles de tratados del viaje a la Alcarria que hay, que lo vas a pasar estupendamente, y que se hizo popular pues a raíz de la novela de Camilo José Cela.
Torija, Brihuega, Cifuentes, Gárgoles de Abajo, Trillo, Villana de Mondéjar, La Puerta, Budia, etcétera. Muchísimos pueblos de los cuales ya hemos hablado muchas veces aquí, y otros que no aparecen en la novela, pero que precisamente esa complejidad a la hora de delimitar el territorio alcarreño llega hasta la curiosidad de que te encuentras mapas de la Alcarria en las cuales, por ejemplo, Cifuentes está fuera y Ita está dentro, y otros que es al contrario. O sea, es que cada maestrillo supongo que escribe su librillo y cuenta las cosas como las entiende, ¿no? Aquí dicen que, lo digo en Guadalajara, ¿dónde se divide la campiña de la Alcarria? A la altura Claro. de Henares, ¿no? De ese puente árabe. Aquí sí. Dicen, digo, aquí en sí, Guadalajara sí, capital, no, ¿no? en Siempre Guadalajara, lo digo sí. así. Sí, Guadalajara lo tenemos aquí, digamos, en estas terreras de Henares, en estos barrancos, pero hay otros sitios como, por ejemplo, el barranco de Pelegrina, dicen que es también frontera natural entre la Alcarria y ya la sierra. Es decir, las divisiones naturales sí se pueden un poquito intuir, y sobre todo viendo esa enorme diversidad de paisajes, porque en el llano nos encontramos cereales, pero ya después los ríos y los valles que se han ocupado pues las aguas de excavar y los humanos de plantar, pues te encuentras unas vegas preciosas de huerta, de aromáticas, y con, bueno, pues con una fauna autóctona y una flora autóctona que son una delicia, ¿no? Es decir, tierra de contrastes desde ese punto de vista, que igual te ves en medio del páramo que te ves en un vergel en pocos kilómetros de distancia. Sí, sí. En fin, ya te he dicho que de la Alcarria, es que yo quería centrarme más un poquito pues en la zona menos conocida de la Alcarria, menos conocida para nosotros, por supuesto, porque ahora se está fomentando mucho tanto la Alcarria conquense desde Cuenca como la Alcarria madrileña. Entonces, estábamos por la zona, salíamos de Guadalajara por la zona de Almonacid de Zorita, Albalate de Zorita, dejamos a un lado Illana, cruzamos el trasvase varias veces y ya nos internamos en la provincia de Cuenca. Llegamos a Barajas de Melo, que por cierto es la localidad en la que he estado, y ya desde allí se puede decir que estamos en la Alcarria conquense, que tiene una extensión de 2.435 kilómetros cuadrados, distribuidos en 42 municipios y 26 pedanías, y una población de 8.944 habitantes. Es una zona que, si bien geomorfológicamente pues es muy parecida a esta, evidentemente, porque no deja de ser Alcarria, tampoco es tan diferente en el plano histórico. También allí estuvieron los íberos que venían del este, lo poblaron por allí. Estuvieron muchísimos romanos, y como prueba de ello, pues te puedes encontrar magníficas muestras de las cuales bueno, nos damos, ¿no? ¿Te acuerdas que hace un tiempo, cuando creo que fue el año pasado, cuando hablábamos del descubrimiento de Caraca, el por qué estaba Caraca allí, y las minas de lapis specularis, este espejuelo o yeso cristalizado que se usaba para hacer ventanas? Es un vidrio translúcido que se extraía desde aquí, se llevaba por la vía que iba hasta Cartago Nova, hasta Cartagena, y desde allí seguramente se llevaría a Roma pues para vestir las ventanas de las grandes casas y palacios. Pues bien, en la Alcarria conquense tú no sabes la cantidad de yacimientos de lápiz specularis que existen, algunos de los cuales incluso se pueden visitar. Se está fomentando ahora como potencial turístico, y tú vas allí, te pones tu casquito con tu lamparilla y te meten a la mina para que veas un poquito. Están evidentemente habilitadas y decoradas, y te las puedes encontrar, por ejemplo, en Saceda del Río, en Torrejoncillo del Rey, en Osa de la Vega, en Ercábica, que está ahí en Osa de la Vega, en Cañaveruelas, Albalate de la Noguera. Y ya, si queremos seguir viendo romanos, ya saliéndonos un poquito de la Alcarria y nos vamos un poquito más al sur, llegamos a Saelices, donde están las magníficas ruinas de Segóbriga. Es decir, toda esa zona estuvo plagada de este tipo de yacimientos, y por supuesto las infraestructuras necesarias, como pueden ser las villas, las localidades, las mansios que eran necesarias para la explotación de estos yacimientos y para el transporte del preciado mineral. Y ahí, fíjense, las huellas todavía que perviven, ¿no? en todo este territorio, que por entonces bueno, pues estaba más unificado, o con el que nos podíamos sentir igual más cerca. Tú te has sentido ahora más cerca, habrás visto que hay tanto, ¿no? Muy parecido entre esas dos fronteras, ¿no? Que parece que nos separan, pero todo lo contrario, ¿no? No, incluso el carácter de la gente, las costumbres, el cómo es. Evidentemente, bueno, aparte de que es una máxima de psicología que el entorno condiciona, pues el entorno geográfico también. La gente que vive toda la vida en una isla tiene un carácter isleño. La gente que vive toda la vida aislada en una sierra
tierra tiene un carácter serrano, pues el alcarreño tiene un carácter alcarreño, con independencia de la provincia en la que te encuentres. Por otro, ¿no? Claro, claro. Por cierto, el sábado pasado mi amiga Jacin me hablaba, así hablando de romanos y alcarria conquense, dice, de un yacimiento, dice, que hace poco se ha descubierto, pero no, ¿y no has oído hablar de ellos? Sí, hombre, que hay unos mosaicos, no sé qué. Y digo, bueno, allá que te voy. En cuanto llegué a casa me puse a buscar y efectivamente, si seguimos la carretera viniendo de Sacedón, la 320 hacia Cuenca, llegaremos a Villar de Domingo García. Allí, no hace tan poco, sino en el 84, pues un señor que iba con su tractor resulta que se encontró una piedra tallada de los romanos. Empezó a rebuscar y han aparecido allí unos mosaicos completamente espectaculares, los mayores y mejor conservados de la península ibérica de la época imperial. Ya buscando un poquito más, resulta que hubo un señor al cual todavía no se le ha puesto nombre, se le ha puesto apodo, buscando un símil con un señor que tiene mucho dinero, pero de la actualidad, ¿no? Rockefeller. Por ejemplo, Vale. podría ser, pero latinizado, podría ser Rockefeller, no Rockefeller. El caso es que este señor vivió en el siglo IV, allí en la Alcarria conquense, y tenía tanta pasta que se hacía traer el vino desde Siria. Y allí se... Sí. ¡Qué gourmet, hijo mío, un por gourmet, Dios! no, a lo mejor No es que hay, no hay vino aquí, ¿no? pues Madre es mía. que no le cuadraba mucho el vino de por aquí. Y se hizo allí, pues supo conjugar lo del ocio y el negocio. Él tenía allí sus tierras y en una extensión de 80 kilómetros cuadrados en los cuales podrías encontrar las zonas de cultivo, o ager, los pastos para el ganado, o saltus, y el área montañosa, silva, digamos, el área selvática, lo que viene siendo aquí una selva en la península ibérica. Este señor tenía lo suficientemente cerca de las vías de comunicación sus recursos y su palacio, como para poder distribuir lo que generaba, pero lo suficientemente escondido como para estar resguardado de los vientos y de aquellos que a lo mejor viéndolo de lejos quisieran comer gratis. Claro. Tenía un palacio, este señor del cual ya te digo que todavía no se conoce la identidad, del cual, bueno, pues buscando en las ruinas se han encontrado 30 tipos de mármoles diferentes traídos de distintos puntos del mundo. Para que tengas una idea, el triclinum, lo que venía a ser el salón de su casa, medía casi 300 metros cuadrados. Y ahí se han encontrado unos mosaicos que son completamente espectaculares. Pero ¿cómo con esa riqueza acumulada ese hombre no tiene un nombre, ¿no? Pues, No tiene pues, una hombre, porque, reseña histórica lógicamente, que ya le sitúe después, allí. en tiempos de ya cuando se termina el tema de los romanos, ya con la caída del imperio, pues todo aquello se abandonaría. Es cierto que en tiempos de los visigodos la zona de la Alcarria conquense no fue muy poblada, a lo mejor por la influencia que tenía Recópolis, que está en la Alcarria castellana, y fue lo que aglutinó, pero el caso es que se olvidó hasta, ya te digo, 1984. Y bueno, pues otro dato, más o menos para que tengas una idea de estos mosaicos, en cada, digamos, si lo cuadriculamos en piezas de 25 por 25 centímetros, cada una de ellas tendría 1.243 teselas de media, piedrecitas. O sea, es algo completamente impresionante. Lujoso al máximo. Tú imagínate eso en pleno apogeo, bueno, vestido, ¿no? Con todo su esplendor. Espectacular. Tenía que Y ser de momento está excavado más o menos el 5 o 10% de la mansión, los terrenos los ha adquirido creo que la Junta de Comunidades, y una vez más ha salido el anuncio de que están a punto de abrirse Iba a decir, al digo, si son público. visitables, ¿no? Pero próximamente, ¿no? Próximamente, parece ser, ¿no? Deben estar a punto, pero bueno, ya sabes, por la 320 salimos de Sacedón en dirección a Cuenca y llegando pues a este billar de, no me acuerdo cómo se llama. Continuamos. No, está ya... Villar de Domingo García, me habías dicho, ¿no? Exacto, eso es eso. Avanzamos un poquito en la historia y no nos podemos olvidar que toda esa zona era lo que se denominaba la tierra de Albarfáñez. Albarfáñez tenía su castillo en Zorita y era, digamos, el escollo de resistencia contra los almorávides y contra toda esa... Y con todas estas nuevas hordas que venían, claro. invasiones. Claro, entonces era la franja entre Guadalajara y Valencia, todo eso y la provincia de Valencia, lo que se denomina la tierra de Albarfáñez, y donde este héroe a la sombra de Cid, del cual cada día afortunadamente se va sabiendo un poquito más, pues por allí campeaba, por ahí va dejando sus victorias y alguna que otra derrota, supongo, y por aquella zona, pues tanto de romanos como de musulmanes, como de Albarfáñez, como de todo lo que ha venido después, al Renacimiento, que tuvo un florecimiento cultural en localidades como Priego o como Huete, pues han ido quedando muestras. Priego, te decía, ya está en la margen norte, ya llegando casi a la serranía conquense, pero también hay
hay pues un pueblo de gran importancia en la carrera conquense, donde podemos encontrar, por ejemplo, castillo con leyenda. No me digas. Sí, 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 sí. Uy, cuando has dicho leyenda. Sí, sí, es un castillo musulmán, del cual solo queda ahora el llamado Torreón de Despeñaperros, y dice la leyenda que debajo hay una cueva, creo que se llama Cueva de la Mora, o como tantas otras cuevas de la Mora que hay por toda Castilla, que dice que el dueño del castillo, cristiano, pues como había visto que la mora estaba engatusando y enamorando a su hijo, pues mandó a quien corresponda, a la bruja de turno, pues realizar un maleficio para que la convirtiera en serpiente y la desterraría a esa cueva. Desde entonces dicen que quien osa entrar en la cueva de la mora se convierte en piedra. Bueno. Así que tú Tendrá verás lo que haces. un encuentro más allá, más allá de lo sobrenatural. Bueno, pues hay que tener cuidado esto si vamos a Priego, hemos dicho, ¿no? Sí. Pero bueno, también como encontramos allí, pues ya digo, muchos monumentos, pues ha sido la capitalía. La capital ha sido, por supuesto, Huete, la Opta romana, la Guaba árabe, y una localidad a la que Alfonso XI le otorgaría su fuero, un fuero que le daba pues más de 100 localidades de Cuenca y de Guadalajara, es decir, parte de Guadalajara estaba bajo la jurisdicción del fuero de Huete. De Huete. Todo esto, digamos, es la comarca que, como decíamos, había pertenecido al Barfáñez y previamente a la Cora de Santa Vera. Era una de las divisiones administrativas que tenía Al-Ándalus, y por esta zona de la Alcarria, Cuenca, en gran parte de Guadalajara, pertenecía a esta Cora, a la Cora de Santa Vera. Volviendo a Huete, pues fíjate qué curioso que Huete, después de diferentes guerras y después de pasar de señorío a realengo y viceversa y no sé qué, no sé cuántas, acabó siendo repoblado por gentes de Guadalajara, por gentes de Atienza, de Medinaceli, bueno, Guadalajara, Soria, de los dominios de Manrique de Lara, por así decirlo. Entonces, de hecho, todavía en Huete se conserva un ábside de la iglesia de Santa María de Atienza. Que se la trajeron consigo, ¿no? Los pobladores que... No, que se la trajeron... No, digo que se trajeron consigo el culto, digamos, eso ¿no? Es, los que vinieron de allí. Eso es. Y hay pues una gran cantidad de casas señoriales, hay palacios, hay conventos que después, bueno, pues han tenido mejores y peores momentos. Con la llegada de los liberales y la desamortización, pues se quedó. Estaba el colegio de los jesuitas, que, como sabéis, fueron expulsados. Sus más y sus menos, pero que el patrimonio monumental de Huete ahí sigue, y que, como también sigue, pues lo que era la judería, ¿no? Que estaba en la falda del castillo de Huete. Y que es una localidad muy interesante, porque ya te digo, no deja de ser Alcarria, pero es una ciudad que no te encuentras en la Alcarria Guadalajara. Te descoloca un poco respecto al resto del paisaje, ¿no? Sí, ya es más, a mí me recuerda un poquito más a las grandes ciudades que te encuentras ya más por la zona más al sur, por La Mancha, ¿no? Por tipo Almagro, cosas así, bueno, salvando las distancias, pero bueno, eso ya es la percepción de cada una. Muchísimos monumentos, muchísimos museos y la visita, que por supuesto es obligada a Huete. O sea que me imagino que es un buen lugar para hacer un poco parada y fonda, como se suele decir, o campamento base para conocer un poco el entorno. Allí tendremos muchos alojamientos, todo tipo de recursos y servicios, mucho patrimonio, y nos sirve lo que tú dices, que tenemos unos días, pues uno de los alojamientos que sea allí, ¿no? Por ejemplo. En Huete podría ser un poco, sí, como base de operaciones para ir explorando un poquito la zona y pues todo ese potencial, ya no solo cultural y artístico que tiene, sino también el potencial natural, con esa variedad de la cual hablábamos antes. Ya, si te parece, nos vamos ya bajando un poquito para la Alcarria madrileña. A donde tú me lleves, yo me voy, vamos, del brazo, vámonos. Bueno, podríamos haber ido también siguiendo el Tajuña para abajo y yéndonos para acá y luego para allá y no sé qué, y llegamos por donde sea, pero por la sombra. Sí, ahora sí. Volvemos a esto de decir, bueno, pues la Alcarria madrileña, ¿y dónde está exactamente la Alcarria madrileña? Pues te puedes encontrar, desde Arganda Mejorada, Los Santos de la Humeosa, Villalvilla, Torres de la Alameda, todo eso se considera como Alcarria. Llegaría, pregunto, no lo sé, igual estoy diciendo una burrada, ¿llegaría hasta la zona de Chinchón, por ejemplo? Pues es que es lo que decíamos, hay autores que Chinchón lo incluyen en la Alcarria, incluso la Alcarria de Chinchón. Chinchón, ese precioso pueblo, yo creo que sí colaría. Hay autores que hasta Tarancón te lo incluyen en la Alcarria conquense. Chinchón también es Madrid. No, Tarancón, la conquense. Bueno, o sea, en la zona de Cuenca, a la zona de el pueblo Madrid. De las pipas de Sócrates García, que son mejores cada día. Sí, perfectamente lo que estoy. Pero tú fíjate, es que estoy trazando una circunferencia, bueno, un óvalo, podríamos decir, ¿no? Casi, y saldría, si es así, un territorio amplísimo. Claro, muy amplio, pero que en función de los autores te van a hacer la raya aquí o allá.
Y por eso es complicado. Yo creo que, por ejemplo, simplemente viendo la fisonomía de los pueblos y sobre todo pues el cómo está organizado todo el tema de economía o cómo estaba, yo creo que tanto Chinchón como Tarancón se podría denominar o sea, dentro de la Alcarria. Pero bueno, nos quedamos ya un poquito más por la zona más reconocida para irnos hasta un pueblo que a mí personalmente me encanta, Nuevo Baztán. Es ¿no? una preciosidad. ¿Qué es ¿Y esto qué hay allí? ¿Qué hay en Nuevo ¿qué es esto Baztán? de Nuevo Baztán? Pues mucha historia también, pero ya nos vamos a la historia del barroco, al siglo XVIII, y una figura indispensable para conocer, o sea, que fue el fundador, el que hizo allí un pueblo, don Juan de Goyeneche, que era oriundo del Valle de Baztán, en Navarra, y por eso cuando hizo el pueblo allí, le quiso poner Nuevo Baztán. Vamos a ver por qué lo hizo. ¿Y quién era? Este señor era tesorero de Isabel de Farnesio, la esposa de Felipe V. Y bueno, pues tenía muchas influencias francesas y entre ellas, bueno, pues era partidario del colbertismo, que era decir, bueno, generar riqueza en los pueblos para que estos generaran riqueza para el Estado. Y por eso quiso poner allí una fábrica de vidrio en Nuevo Baztán. Para hacerlo, el tío se trajo tierra de Tortosa, del delta del Ebro, porque resiste muchísimo mejor el calor. Se hizo allí su fábrica de vidrio, se hizo su poblado para los trabajadores, se hizo su palacio, se hizo su iglesia dedicada a Santo Navarro, San Francisco de Asís, y se hizo una distribución urbanística del pueblo muy acorde con la época, que ahora se puede visitar y que es una preciosidad. La verdad es que con la campa, que es digamos, los jardines del palacio, con todo eso, y dices, es una aldeita, bueno, ahora se ha extendido con las urbanizaciones y todo eso, pero lo que es el Nuevo Baztán, aunque se abandonó, se ha recuperado muy bien. En 1941 se nombró conjunto histórico-artístico y tal, y la verdad es que la visita merece a esta parte de la Alcarria madrileña que nos pilla ahí al lado. Y bueno, pues ya un poco para concluir este viaje a las Alcarrias, que me lo he pasado estupendamente y que yo invito a cualquiera que lo hagan tomando como base, por ejemplo, como decíamos, Huete o Nuevo Baztán, o partiendo desde Guadalajara, los que lo quieran hacer en un día, pues vamos a ver un poquito ya el carácter del Alcarrillo, que me ha hecho mucha gracia ya y no puedo dejármelo en el tintero. Tal como lo decía don Tomás de Iriarte en su fábula de los 4 lisiados. Si quieres te la leo y si no te digo dónde la puedes encontrar. Venga, adelante, vamos a Pues ir habla de 4 un tipos minutillo. alcarreños que se encontraron. Te cuento. Un mudo a nativitate y más sordo que una tapia vino a tratar con un ciego cosas de poca importancia. Hablaba el ciego por señas, que para el mudo eran claras, mas hízole otras el mudo y el oscuras se quedaba. En este apuro trajeron para que los ayudara a un camarada de entrambos, que era manco, por desgracia. Este las señas del mudo trasladaba con palabras, y por aquel medio el ciego del negocio se enteraba. Por último resultó de conferencia tan rara que era preciso escribir sobre el asunto una carta. Compañeros, saltó el manco, mi auxilio a tanto no alcanza, pero escribirla vendrá el dómine, si le llaman. ¿Qué ha de venir?, dijo el ciego, si es cojo y apenas anda. Vamos, será menester ir a buscarle a su casa. Así lo hicieron y al fin el cojo escribe la carta. Dictanla el ciego y el manco, y el mudo parte a llevarla. Para el consabido asunto con 2 personas sobraba, mas como eran ellas tales, 4 fueron necesarias. Y a no ser porque a tan poco que en un lugar de la Alcarria acaeció esta aventura, testigos más de 100 almas, bien pudiera sospecharse que estaba adrede inventada por alguno que con ella quiso pintar lo que pasa. Cuando juntándose muchos en pandilla literaria, tienen que trabajar todos para una gran patarata. Bravo, José Luis, por este remate a este viaje por las Alcarrias, todo un descubrimiento de un destino que nos queda, como decíamos, más cerca de lo que pensamos. Gracias, esta mañana. Gracias, esta mañana. Es la 1:30 de la tarde, son las 12:30 en Canarias. Es radio. Es noticia.